Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ferrecho, soy gerente del activo Río Colorado en Pluspetrol Sociedad Anónima. Vengo a contarles hoy sobre los ajustes operativos que realizamos para reaccionar frente al avance de la pandemia en nuestro activo. Primeramente voy a describirlo. Nosotros producimos 3.300 metros cúbicos día de petróleo, un petróleo pesado de 19,6 grados API. Movilizamos un volumen de producción bruta de 34.000 metros cúbicos día. El yacimiento está una parte en La Pampa y otra parte en Mendoza. Está y corre, digamos, paralelo al río Colorado. Tenemos 3 plantas de tratamiento, 5 equipos de torre trabajando, 1.270 pozos, de los cuales 847 son productores y unos 400 inyectores. Tenemos todo el campo en recuperación secundaria, en un esquema de 7 spot invertido, y también tenemos un piloto desde el año 2012, un piloto de terciaria, que, digamos, dio origen a una expansión de polímero. Para entender cómo reaccionamos frente a la crisis, hay que entender un poco el sistema de comando de emergencia que tiene implementado Pluspetrol. Prácticamente son 3 equipos: un equipo de soporte corporativo liderado por el CEO, un equipo de manejo de crisis liderado por el Country Manager, y un equipo de manejo de incidentes que lidero yo como gerente de activos. A su vez, puedo tener varios equipos de respuesta táctica distribuidos según las necesidades de la crisis. En estos 3 niveles, nosotros vamos respondiendo, digamos, a la crisis dependiendo de cuál sea la magnitud. Esta es una crisis, digamos, de grandes proporciones, por lo tanto, digamos, involucró a todos los niveles. Hubo medidas tomadas desde el equipo de soporte corporativo, con el CEO a la cabeza, y medidas tomadas desde el equipo de manejo de crisis, liderados desde el Country Manager. Para implementar la operación en guardia mínima, en la que entramos desde el 19 de marzo, porque justo era jueves y teníamos el cambio de turno programado, coincidió que el DNU también fue ese mismo día. Nosotros establecimos 6 campamentos o zonas seguras. En esos campamentos solamente se alojó gente que estaba en diagramas 14 por 14. Esa era nuestra guardia mínima. Los campamentos estaban compuestos por el campamento de Pluspetrol y campamentos que también tenían nuestras contratistas más orientadas a la operación y el mantenimiento. Esas contratistas seleccionadas fueron las que nos acompañaron durante todo este aprendizaje y desarrollo, digamos. Dividimos a las empresas en 3 tipos de tareas: las que estaban en guardia mínima con nosotros, 14 por 14, pernoctando en yacimiento; tareas eventuales regulares, que eran empresas que ingresan y que hacen algún trabajo y salen, pero sin contacto con la guardia mínima; y empresas que hacían tareas puntuales, que pueden ingresar en algún momento en el diagrama y salen en el mismo día. Eso nos permitió a nosotros despreocuparnos un poco por la gente, porque los casos, la probabilidad de tener un caso positivo va decayendo a medida que avanza la cuarentena en la que estamos, y nos permitió dedicarnos al momento en el que más vulnerables somos, que es cuando se produce el cambio de turno. Establecimos que todas las empresas que están en guardia mínima deben cambiar el turno el mismo día, a la misma hora. Tenemos personas que vienen de la zona norte, que serían provincias Mendoza y La Pampa, y gente que viene de la zona sur, que serían mayormente, digamos, personal que viene de las provincias de Río Negro y Neuquén. Entonces confluyen todos, digamos, el mismo día al campamento, y ahí comienza su cuarentena. Las primeras acciones que tomó el EMI de Río Colorado fueron establecer rápidamente los listados del personal para las guardias mínimas, porque hay que tenerlo con mucha antecedencia para poder lograr todos los permisos.
hubo que desarraigar a todos, convertir todos los diagramas a 14 por 14, eso llevó a negociaciones con la gente, con los sindicatos. Pusimos en stand-by todos los equipos de torre, todas las obras y los contratistas no esenciales porque no podíamos manejar la cantidad de gente que teníamos. Rápidamente establecimos un plan de comunicaciones con partes diarios, una bitácora de tareas para poder priorizar y enfocar en lo más importante, digamos, porque era muchísimo el trabajo que había que hacer. Y también mantener una comunicación fluida con los otros equipos del sistema de comando, ¿no? Plan de security para cerrar los campamentos y establecer un rígido control sobre quién estaba ingresando al yacimiento, unos planes de formación y concientización a toda la guardia mínima sobre los efectos de la enfermedad, sintomatología, profilaxis, cómo evitar, cómo protegerse, un plan de monitoreo legal. Tuvimos muchísimas comunicaciones con las autoridades de aplicación que estaban pidiendo informes, que estaban bajando líneas sobre protocolos y también con los ministerios de salud. Teníamos que monitorear continuamente toda la legislación que iban produciendo todas las provincias porque el cambio de turno, que también fue uno de los planes, exigía, digamos, que tuviéramos los permisos necesarios para circular por todas estas provincias. Entonces, hay que tener las aplicaciones de Neuquén, las aplicaciones de Río Negro, aforo de unidades, los mapas de los asientos, los permisos de la Secretaría de Transportes Nacional, el certificado único de circulación de nación y también reforzar las medidas de profilaxis en las unidades, ¿no? Así que otra de las acciones importantes fue la de establecer rápidamente, redactar los planes de respuesta a emergencia, digamos, para un escenario de afección respiratoria. Esos planes de respuesta, digamos, es básicamente la manera en la que nosotros reaccionamos cuando tenemos un escenario de afección respiratoria. Eso nos permitió preparar nuestros campamentos para tener habitaciones especiales para confinar a un caso sospechoso, o un caso, digamos, que es una afección respiratoria hasta que el Ministerio de Salud, cuando lo contactamos, determina que es un caso sospechoso, cómo se hace la evacuación, cómo se aíslan los contactos estrechos de esa persona, las reglas de profilaxis que tuvimos que trabajar con la gente de limpieza para entender cómo se limpian las habitaciones y, digamos, una cantidad muy grande de simulacros que realizamos con nuestras contratistas para poder entender cuál era el efecto, digamos, de tener un contagiado, para que nuestra brigada se entrene para liberar las áreas de circulación, para que esa persona afectada pueda llegar al médico y pueda llegar después a la habitación de aislamiento. Hemos revisado muchos simulacros con situaciones diferentes, con diferentes contratistas. Eso es lo que nos permite entrenarnos y entender, digamos, realmente qué es lo que implica tener un caso de coronavirus dentro del yacimiento. Se realizaron 14 stand-downs con personal al aire libre, con distanciamiento, para que ellos puedan entender todos los instructivos que se fueron creando, todos los instructivos de trabajo, prácticas técnicas para cómo se utiliza un barbijo, cómo se tiene que limpiar una habitación después de que ahí estuvo una persona enferma, cómo se tiene que limpiar la habitación del personal, ventilación de ambiente, el recoger el servicio, digamos, en el comedor, cómo mantener el distanciamiento, supervisión a distancia, también cómo autorizar trabajos, autorizar permisos de trabajo, llevar adelante, digamos, todo el sistema de control de trabajo en forma digital, tener reuniones por Zoom. Todas esas son skills que la gente tuvo que ir desarrollando y fue mucho más fácil al tenerlos todos en una guardia mínima. Para entender realmente la manera en la que nosotros trabajamos esto, es muy útil el diagrama de Bowtie. Este diagrama de Bowtie nos permite entender las barreras de prevención
que nosotros tomamos y las barreras de mitigación. Tenemos dos tipos de vía para tener un personal infectado. Digamos, el evento avanza mediante el contagio por un contacto estrecho con una persona que ya tiene el virus, y por otro lado el contagio por tomar contacto con una superficie infectada. Las barreras, digamos, se van discretizando, digamos, por colores. Esos colores, digamos, indican qué tipo de barrera es. Las barreras verdes son las barreras más fuertes, las que realmente detienen el avance del evento. Y del lado de la mitigación, tomando ya una persona, digamos, infectada, cómo lograr que la afección de salud no llegue a ser grave para él, y también cómo lograr que una multiplicidad de personas afectadas no interrumpa las operaciones. Entonces, cómo no llegar a esos casos, son barreras de mitigación que fuimos interponiendo. Las barreras de color azul son las que son de tipo documental, que son los procedimientos instructivos que hemos desarrollado. Y por último, las barreras de color amarillo son barreras que tienen el factor humano eh, involucrado, y por lo tanto, digamos, dependen más que nada de la, de la, este, de la disciplina operacional del personal y, digamos, su predisposición a seguir estas reglas. Voy a compartirles las estrategias de éxito. Estas estrategias de éxito son las que se constituyeron, digamos, en barreras verdes para nosotros. Estas barreras son el aislamiento personal, el aislamiento de las personas, digamos, que tienen riesgo elevado y por preexistencias como hipertensión, diabetes, cancelación inmediata de los viajes de negocio, y también el monitoreo, digamos, desde dónde venían las personas que regresaban de sus vacaciones, para implementar cuarentenas obligatorias cuando venían de zonas que donde ya había casos de coronavirus. La rápida implementación de las guardias de trabajo en 14x14 también nos permitió, digamos, continuar con la operación mientras recibíamos el aporte de todo el personal que quedó trabajando en teletrabajo, porque la compañía ya estaba preparada para recibir a las personas, digamos, las VPNs, digamos, estaban preparadas para recibir las conexiones de las personas desde sus casas. La implementación de firmas digitales de permiso de trabajo, guías de transporte. En general, digamos, redujimos un montón el intercambio de papeles mediante el uso de la tecnología digital. Los planes de respuesta de emergencias y los simulacros frecuentes creo que también son una herramienta súper efectiva que nos ha permitido, digamos, estar más tranquilos y saber estar entrenados para poder reaccionar tranquilamente en el momento en que tenemos un caso, y saber qué actuar, cómo actuar, qué parte le toca a cada uno. En este momento los desafíos pasan por afianzar las células en guardia mínima. Como les dije, esto comenzó siendo 6 campamentos y un grupo reducido de contratistas. Bueno, se fue subdividiendo cada uno de estos campamentos en grupos pequeños de trabajo que son los que llamamos células. Estos grupos de trabajo los estamos ahora dividiendo a nivel de campo. El campo estamos partiéndolo en el límite interprovincial, ya que la ley de La Pampa y la ley de Mendoza son diferentes. Así que, digamos, hay cuadrillas que están específicamente destinadas a trabajar en la Pampa, cuadrillas que están específicamente destinadas a trabajar en Mendoza, y algunas cuadrillas que pueden circular entre ellas. Entonces eso constituye, digamos, células diferentes que tienen que mantener distanciamiento entre sí para que la afectación de una no implique, digamos, la afectación de las demás. Y de esa manera podemos balancear la operación dependiendo, digamos, de dónde tengamos algún foco. Estamos en este momento también recomponiendo nuestros stocks, porque al detener hasta los transportes de carga, digamos,
fuimos consumiendo el stock que teníamos en los almacenes, así que eso implica, digamos, un esfuerzo de recomponerlos. Estamos elaborando protocolos todos los días para poder restituir actividades de mantenimiento que no son críticas, pero sí son importantes, digamos, para la producción, como son el flashby, el pooling, los mantenimientos de caminos. Eh, para el futuro estamos pensando, digamos, en el desarrollo de los protocolos necesarios para volver a trabajar con los diagramas anteriores, o sea, diagramas de 5x2, diagramas de 14x7. Ese tipo de diagramas son los que nos van a permitir incrementar aún más la cantidad de gente que podemos manejar dentro de la operación y poder retomar de esa manera, digamos, las inversiones en las que estábamos trabajando, digamos, antes de la pandemia, tanto para mantenimiento como para integridad, y también, digamos, si es posible, retomar las campañas de drilling. Bueno, esto es en grandes rasgos lo que tenía para compartir con ustedes. Eh, Les agradezco mucho la atención y quedo esperando, digamos, cualquiera de las preguntas que deseen formular. Muchísimas gracias.